Hola, buenos días. Bienvenidos entonces al último de los módulos de teoría de la computabilidad, módulo número 21, donde vamos a sintetizar de alguna forma algunas de las conclusiones y aspectos que hemos visto a lo largo de la materia. Así como síntesis final, entonces lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre los conceptos que hemos introducido y un poco orientarnos a dónde estamos parados, ¿sí?, en relación a lo que tenemos por venir. La ciencia de la computación, sí, son una ciencia particular, que ha surgido muy recientemente. ¿Sí? Si la queremos ubicar o contextualizar, tenemos que pensar que las ciencias en general son un conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una rama del saber humano. Y ahí tenemos a la geografía, tenemos a la biología, a la física, etc. ¿Sí? Las ciencias tradicionales, de alguna forma, dentro de las cuales, en cuya familia las ciencias de la computación se han agregado en menos de un siglo, ¿sí? en los últimos años. En las bases, cada ciencia aborda un conjunto de inquietudes fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo, cuál es el origen de la vida orgánica, ¿sí? Cómo está formado el universo, ¿sí? Cuál es el origen del universo. Y de alguna forma los científicos de cada área intentan resolver distintos problemas que nos brindan paulatinamente el conocimiento que estas inquietudes motivan descubrir. La ciencia de la computación no escapa, ¿sí? No es una excepción a todos estos elementos que mencionamos, y posee su propio conjunto de motivaciones fundamentales. Entre ellas, como hemos visto a lo largo de este curso, hemos analizado, bueno, qué es un algoritmo, qué puede ser computado, qué cosas no pueden ser computadas, cómo realizar cómputos eficientemente, ¿sí? Cómo distinguimos problemas que se pueden tratar versus aquellos que no se pueden tratar, ¿sí? Y por más de 60, 70 años, varios científicos han tratado de responder a estas preguntas y han generado, en consecuencia, bueno, distintas respuestas muy ingeniosas, muchas de ellas, a través de las cuales se fue creando los fundamentos de las ciencias de la computación. En esta materia hemos visto varios formalismos, ¿sí?, que surgieron desde los inicios como respuesta a estas preguntas. En primer lugar, tenemos que pensar que nosotros arrancamos, ¿sí?, analizando el concepto de autómata, el cual lo extendimos a máquinas de Turing y lo relacionamos con la noción de gramáticas. Entonces, a partir de los autómatas finitos deterministas y autómatas finitos no deterministas, que conocíamos de lenguajes formales y autómatas, nos fuimos extendiendo a los autómatas a pila deterministas, autómatas a pila no deterministas, para llegar luego a las máquinas de Turing deterministas y máquinas de Turing no deterministas. El poder computacional de esos distintos elementos aparece reflejado en este cuadro de doble entrada, ¿sí? Por ejemplo, las máquinas de Turing deterministas y no deterministas son equivalentes en poder computacional. Asimismo, hicimos una correlación entre esos conceptos y una visión alternativa que eran las gramáticas regulares, libres de contexto, sensibles al contexto, y de tipo cero en general, gramáticas estructuradas por frases. Todas ellas, vimos, tenían una correlación, una relación entre el poder de algunos autómatas y en muchos casos con el poder de las máquinas de Turing, cuando consideramos gramáticas estructuradas por frases y máquinas de Turing deterministas o no deterministas. Gran parte de la asignatura se centró en analizar el concepto de gramáticas asociadas a su tipo, ¿sí? Y vimos la denominada jerarquía de Chomsky, nos movimos dentro de ella, donde teníamos las gramáticas regulares, libres de contexto, de tipo 1 y de tipo 0. Cuando hablamos de gramáticas libres de contexto, ¿sí?, que fue lo primero con lo que abordamos la materia, arrancamos con distintos conceptos vinculados a las gramáticas libres de contexto, árboles de derivación, analizamos lo que eran los lenguajes ambiguos, las formas normales. Nos movimos hacia los autómatas a pila como manera equivalente de pensar las gramáticas libres de contexto, ya trabajando con una máquina formal, con el autómata a pila. Estudiamos las propiedades que tenían esos autómatas a pila y analizamos también distintos conceptos como el de sustitución, ¿sí?, homomorfismos, y los aplicamos a esos lenguajes libres de contexto. En particular, presentamos el teorema de Pumping para lenguajes libres de contexto, que constituía una versión refinada, ¿sí?, del teorema de Pumping original que habíamos visto para lenguajes regulares, que nos permitía determinar, en el caso de los regulares, que un lenguaje no era de tipo 3, sino de tipo 2 o superior, y para libre de contexto estábamos sabiendo que un lenguaje no podía ser libre de contexto y iba a ser necesariamente de tipo 1 o de tipo 0. Hablamos también de los lenguajes de programación en relación a este tipo de gramáticas, ¿sí?, y analizamos qué sucedía con la sensibilidad del contexto y la libertad del contexto en relación a un lenguaje como Pascal. Planteamos después también una problemática un poco vista más abstractamente en relación a los lenguajes recursivos versus no recursivos. Vimos el teorema
que hablaba de los conjuntos tita 0, tita 1, tita 2, donde yo podía determinar que cualquier lenguaje donde el lado izquierdo fuera menor o igual al lado derecho en longitud en sus reglas de producción, iba a ser recursivo, de forma tal que los lenguajes de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, todos terminaban siendo lenguajes recursivos, ¿sí? Y analizamos en particular en este contexto qué pasaba con las gramáticas de tipo 0. Pasamos después, giramos nuestro análisis hacia las máquinas de Turing, lo presentamos como un autómata superador de los autómatas anteriores y que trabajaba con la capacidad de lectura y de escritura. Hablamos de un caso particular que es el autómata acotado linealmente, ¿sí? que constituía el formalismo capaz de capturar el poder expresivo de los lenguajes sensibles al contexto. Presentamos la tesis de Turing-Church, ¿sí? Tesis fundamental dentro de esta asignatura, que vinculaba la existencia de un algoritmo con la existencia de una máquina de Turing asociada a dicho algoritmo. La noción de máquina universal de Turing, una máquina de Turing capaz de ejecutar a otras máquinas de Turing. Y reducibilidad, hablamos de cómo transformar o analizar la solubilidad de un problema, reduciendo un problema cualquiera, ¿sí? al halting problem, tomado como punto de referencia como problema insoluble, ¿sí? Es decir, analizamos problemas de decisión en distintos contextos. Pasamos luego a analizar las funciones recursivas parciales, para lo cual introdujimos las funciones recursivas primitivas, mencionamos que se podían aplicar a números naturales, que fue el caso que analizamos, así como a cadenas eventualmente, los predicados recursivos primitivos, ¿sí? Funciones por casos, y pasamos de ahí a lo que eran las funciones recursivas parciales utilizando la minimización, ¿sí? Y vimos que de alguna manera con esa caracterización yo podía resolver todo un conjunto de problemas, sí, que iban a terminar después en los teoremas de equivalencia demostrando ser equivalentes a lo que era la capacidad de computación de una máquina de Turing. Hablamos después de redes de Petri, presentamos la definición de redes de Petri, su aplicación, ¿sí? Para resolver distintos tipos de problemas, y planteamos finalmente, ¿sí? A través de los últimos módulos, equivalencias entre redes de Petri y máquinas de Turing. Recordemos que utilizábamos los arcos inhibidores para poder capturar con una red de Petri el poder de una máquina de Turing, y hicimos esto a través de una máquina de registros. Lo mismo hicimos con las redes de Petri, las funciones recursivas parciales y las máquinas de Turing, y las gramáticas estructuradas por frases y las máquinas de Turing, ¿sí? Planteamos una múltiple equivalencia entre distintos formalismos, ¿sí? De manera tal que teníamos que distintos formalismos vistos en la materia eran equivalentes entre sí. Recordemos, punto central, que las redes de Petri tenían que tener arcos inhibidores para que esa equivalencia pudiera plantearse, y usamos las máquinas de registro como un puente, ¿sí? Para demostrar, ¿sí? La equivalencia entre redes de Petri y máquinas de Turing, ¿sí? En particular. O sea que en realidad presentamos estos 4 formalismos diferentes, incluimos un quinto que es la máquina de registros que no usamos, no resolvimos trabajos prácticos asociados a ellos. Finalmente, sí, nos abocamos a presentar conceptos básicos de combinatoria y dimos también una introducción a la complejidad computacional, ¿sí? Hablando, para culminar la materia, de lo que eran problemas tratables versus intratables, en particular la clase P de problemas y la clase NP de problemas, ¿sí? En definitiva, podemos terminar y cerrar esta asignatura diciendo, bueno, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y esta materia denominada, ¿sí? Teoría de la computabilidad nos presenta de alguna manera los fundamentos para poder de ahí estudiar distintas asignaturas a futuro, tales como lenguaje de programación, compiladores, intérpretes, algoritmos y complejidad, diseño de circuitos digitales, lógica para ciencias de la computación y, por qué no, conceptos de inteligencia artificial, ¿sí? E inteligencia artificial, que son asignaturas que se vuelcan hacia temas más avanzados, ¿sí? Sobre los últimos años de la carrera, ¿sí? O sea que en definitiva la dupla lenguajes formales y autómatas que vieron en el segundo cuatrimestre del primer año y teoría de computabilidad, primer cuatrimestre del segundo año de las carreras de ciencias de la computación, me permite a mí tener esos fundamentos, esas bases para poder entender cabalmente, ¿sí? De manera adecuada, materias que vamos a ver más adelante. Gracias a muchas de estas personas que reflejamos acá en esta última transparencia, es que han sido posibles las ciencias de la computación, ¿sí? Hablamos de Stephen Klein, de Noam Chomsky, de Carl Petri, ¿sí? De Cook, que fue quien trabajó con la satisfacibilidad de fórmulas booleanas como un problema NP, Kurt Gödel, Alan Turing, Alonzo Church, ¿sí?
Backus y tantos otros que nos dieron todos estos conceptos que aprendimos a lo largo de este cuatrimestre y nos van a permitir de alguna manera con su legado poder seguir avanzando y seguir extendiendo las ciencias de la computación desde lo que conocemos hoy hacia posibilidades todavía por descubrir en el futuro. Así que con esto entonces damos por cerrada la asignatura, esperamos que haya sido de su interés todos los conceptos vistos en la materia y que puedan aprovechar ¿sí? Los distintos elementos que hemos presentado para materias del futuro, para la profesión en la que se van a desarrollar y eventualmente para hacer trabajos de investigación a aquellos que les interese investigar. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Con esto entonces terminamos la última de las clases del cuatrimestre. Gracias y será hasta la instancia de examen final, ¿sí? Que esperamos puedan resolverla pronto y dar por culminada, por cerrado definitivamente la materia. Hasta luego.